Buen día, estudiantes de la asignatura de Estadística Básica. En esta videocápsula estaremos abarcando parte de la unidad 2, representación numérica y gráfica de datos, con el tema datos agrupados y no agrupados. Datos. La palabra datos se refiere a la información que se recopila y registra. Puede ser en forma de números, palabras, medidas y mucho más. Existen los tipos de datos cuantitativos y cualitativos. La diferencia entre los dos tipos de datos es que los datos cuantitativos se utilizan para describir información numérica. Por ejemplo, la medición de la temperatura. Y en el caso de los datos cualitativos, se utilizan para describir información en palabras. Después de recopilar los datos, es necesario organizarlos. Por lo tanto, será necesario separar los datos agrupados de los datos no agrupados. Ambas son formas útiles de datos, pero la diferencia entre ellas es que los datos no agrupados son datos sin procesar. Esto significa que se acaba de recopilar, pero no se ha clasificado en algún grupo o clase. Es decir, simplemente recopilamos los datos y los utilizamos de esa forma. Por otro lado, los datos agrupados son datos que se han organizado en grupos a partir de los datos sin procesar. Específicamente obtengo los datos y antes de realizar algún proceso correspondiente, hago una agrupación dependiendo de alguna característica. Datos agrupados. Son el tipo de datos que se clasifican en grupos después de la recopilación. Los datos sin procesar se clasifican en varios grupos y se crea una tabla. El propósito principal de la tabla es mostrar los puntos de datos que ocurren en cada grupo. Por ejemplo, cuando se realiza una prueba, los resultados son los datos en ese escenario y hay muchas maneras de agrupar estos datos. Por ejemplo, el número de estudiantes que obtuvieron un puntaje por encima de cada 20 puntos se podría registrar. Los histogramos y la tabla de frecuencias se utilizan mejor para mostrar e interpretar datos agrupados. ¿Qué ventajas hay en la utilización de datos agrupados? Pues ayuda a mejorar la eficiencia de las estimaciones, permite un mayor equilibrio del poder estadístico de las pruebas de las diferencias entre estratos mediante el análisis de igual número de estratos. Datos desagrupados, también llamados datos no agrupados o también conocidos como datos sin procesar. Son los datos que no se han colocado en ningún grupo o categoría después de la recopilación. Los datos se clasifican en números o características. Por lo tanto, los datos que no se han colocado en una o alguna de las categorías no están agrupados. Por ejemplo, al realizar un censo, se desea analizar cuántas mujeres mayores de 45 años hay en un área particular. Primero se debe saber cuántas personas residen en esa área. La cantidad de personas que residen en esa área son datos no agrupados o información sin procesar.
porque no se ha categorizado en algún grupo correspondiente. Por lo tanto, podemos concluir que los datos no agrupados son datos utilizados para mostrar información sobre un miembro individual de una muestra o una población, recordando que la población son todos los datos y la muestra un subconjunto de esa población, de esos datos. ¿Qué ventajas tiene la utilización de los datos no agrupados? Que la mayoría de la gente puede interpretarlo fácilmente. Cuando el tamaño de la muestra es pequeño, es fácil calcular la media, el modo y la mediana. No requiere conocimientos técnicos para analizarlo. Bueno, es muy importante recalcar y identificar en qué momento se puede utilizar datos agrupados y datos no agrupados. Es la manera de representar y analizar la información que se ha reunido o que se dispone. Datos agrupados, pues normalmente se estaría utilizando cuando el número de datos no supera los 30 elementos. Mientras que los datos agrupados se utiliza cuando el número de datos es de 30 o más elementos. En este caso, hay autores que, consideran a partir de los 25 datos. Pero bueno, estaríamos nosotros trabajando a partir de los 30. ¿Qué quiere decir? Que si mi base de datos tiene menos de 30, es decir, de 1 hasta 29, los voy a poder utilizar como datos no agrupados. Mientras que si mi base de datos cuenta con 30 datos o más, estaría trabajando con datos agrupados. Esto, la utilidad tiene que pues ya 30 es un número ya considerable para poder agrupar, para que sea más fácil y más visible el poder realizar el análisis de esos datos. Es por ello que es importante identificar en cada una de las bases de datos cuál es el número de estos datos, cuántos datos tenemos para poder clasificarlos, ya sea en datos agrupados o datos no agrupados. Gracias.